Hola y buen día del sol. Soy Daniel Brauer aquí en Capilla Monte, Córdoba, Argentina, y que tenemos un día brillante de sol, glorioso del sol, cielos azules, sol brillante y glorioso, parece un día muy, muy lindo. Bueno, bienvenidos a todos y seguimos estudiando, contemplando y ojalá comprendiendo un poquito más sobre esas enseñanzas de los Esenios, sobre sus comuniones y oraciones hacia las fuentes de energías disponibles siempre para todos. Siempre, siempre, siempre. Bueno, gracias por venir, gracias por estar. Realmente es lindo esos encuentros y yo estoy aprendiendo, comprendiendo un poquito más cada vez, como me parece una de las cosas maravillosas de esos estudios es que cada vez que leo de nuevo la explicación o la oración, casi siempre veo unas palabras, una frase que, ok, entiendo un poquito mejor. Así que siempre hay algo más para aprender, para comprender y para poder aprovechar, para que podamos quedar con más energía, para mantener este nivel de energía, para que tenemos nuestra salud, vitalidad, bienestar y buena vida. Bueno, como saben, en las mañanas estamos comulgando con los ángeles de la Madre Tierra. Y en la tarde, a 20 horas, tiempo argentino, estamos comulgando con los ángeles del Padre Celestial. Y anoche comenzamos las 3 últimas noches y comuniones con el ángel de la fuerza. Hoy noche comulgamos con el ángel del amor y mañana noche comulgamos con el ángel de la sabiduría. Esas son 3 fuerzas celestiales muy importantes que hablamos un poquito anoche y vamos a seguir hoy. Sus correspondientes ángeles de la próxima mañana son 3 fuerzas, energías muy importantes, mejor dicho, indisponibles para vida en este cuerpo, en este planeta. O sea, hoy sol, mañana agua y viernes aire. Esas 3 energías son necesarios para mantener vida aquí en este planeta, en esta encarnación. El sol, el agua y el aire. 3 fuerzas muy importantes. El sol, acá. El sol es muy, muy importante. Tanto que habían y tal vez hay tradiciones, costumbres, culturas aún que reverencia el sol como Dios, porque sabían que sin el sol no tendremos vida. Sin el sol no tendremos luz. Sin el sol no tendremos calor. Así que el sol es una entidad fuertísimo, importantísimo. Yo personalmente, cuando despierto en la mañana, la primera cosa que hago es mirar por la ventana a ver si está luz, si el sol está saliendo. Porque como dijo Jesús en un momento que cuando sale el sol es cuando es tiempo para salir de la cama y comenzar el día, cuando llega el sol. Así es tan importante. Y es tan maravilloso que este cuerpo celestial, el sol,
es tan maravilloso que aunque está no sé cuántos millones, billones de kilómetros afuera de la Tierra, muy, muy lejos, pero aún envía sus rayos solares y llegan a este planeta en una manera tan perfecta, que controla el clima de este planeta, controla la temperatura para que podamos sobrevivir. Un rango de temperatura justo para que podamos vivir como seres humanos y también los animales, también las plantas que crecen de la tierra. Ellos crecen por medio de un rango de temperatura también. Hasta ellos saben qué es la temperatura. Es temperatura como de la primavera para comienzan a crecer y crecer y crecer durante todo el verano. Y ahora aquí en Argentina, en Sudamérica, es otoño y las plantas y todos están registrando el cambio en la temperatura porque están registrando que estamos un poquito más lejos de esta parte del planeta, del sur, que estamos entrando a este tiempo del año cuando la temperatura baja y las plantas están respondiendo, están algunos comenzando a morir en su proceso, otros están comenzando a dar sus semillas para el próximo y otros están madurando para la cosecha. Bueno, ese es el sol tan precioso, tan lindo, que nos da la vida. Y sabemos que no podemos vivir sin el sol. Necesitamos su luz, su energía, su fuerza. Es una fuerza muy importante. Y la idea de esta comunión es darnos cuenta de su fuerza, de su energía. Y darnos cuenta que tenemos un centro de receptividad que es en el plexo solar, nuestro centro solar. Tenemos un centro de receptividad. Y poco a poco vamos desarrollando este centro de receptividad para que podamos recibir más energía, más fuerza. Cuando podemos. Y de lo que yo entiendo, y poco a poco voy a entender un poquito más, que los esenios, y se explica aquí en la explicación en el librito, que los esenios todos los días que podían tomaron un baño de sol, pero un baño de sol consciente, ¿sí? O sea, en vez de como casi todos hemos hecho y hacemos aún, vamos a la playa, al lado del mar, al lado del río, algo así, al lado de un lago, así, al lado del agua, y estamos tomando el sol, o a veces, aquí en la terraza, algo así, vamos a tomar un sol hasta quemarnos, y esa es como una manera de hacerlo. Una manera lindo, bueno, igual un poquito inconsciente. ¿Okay? La idea de los esenios, que es muy buena idea, es hacerlo conscientemente. Consciente de la energía y la fuerza que el sol nos ofrece. Y lo que hicieron los esenios, que vamos a leer un poquito, es que exponieron más que todo su centro solar, su plexo solar, para que los rayos, las radiaciones del sol tocara su centro solar conscientemente y abriendo conscientemente a las energías, la fuerza del sol. Y repetían, como nosotros podemos repetir, esta comunión simple, ángel del sol, entra en mi centro solar y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Muy simple, como todas las comuniones,
Repito, como dije anoche, voy a poner en la página de Facebook o el grupo en Facebook Esenios, voy a poner una lista de todas las comuniones simples. Son 2 líneas para que tenemos ahí a mano y podemos repetir cualquier comunión a cualquier momento, cualquier día, incluyendo esta comunión al ángel del sol. Ángel del sol, entra en mi centro solar y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Y si repetimos conscientemente, y si podemos exponer nuestro centro solar, plexo solar al sol, seguro que vamos a desarrollar más y más este centro de receptividad y vamos a quedar con más energía. Es algo así muy simple y muy efectivo, muy efectivo. Ángel del Sol. Bueno, vamos a leer un poquito del librito sobre el Ángel del Sol y el concepto de los Esenios. Los Esenios meditaban en el Sol como una enorme fuerza viva en la naturaleza terrestre, como una fuente siempre presente de energía sin la cual no existiría ninguna vida en la Tierra, en el océano, ni en la atmósfera. Los esenios hacían comunión con el ángel del sol por medio de baños del sol, desnudos si era posible. Ellos meditaban sobre el efecto de los rayos solares que no se detienen en la superficie del cuerpo, sino que penetran en el organismo por el lugar donde está situado el plexo solar, bañando el cuerpo y el sistema nervioso con las radiaciones. Este punto es la unidad más antigua del organismo humano. Es una frase muy importante, muy interesante, diciendo que este punto, el centro solar, es la unidad más antigua del organismo humano. Y parece que es el centro de nuestro sistema nervioso. Y desde ahí, desde ese centro del sistema nervioso, los nervios corren por todo el cuerpo. Corren por las piernas y terminan ahí en los pies. Por eso dice que es tan importante que los pies descalzos tocan la tierra, la superficie, la piel de la Pachamama para recibir energías, porque así todos los nervios están ahí. También corren por arriba, por los brazos, por las manos y salen por las manos. Por eso las manos son tan sensibles y registran casi todo y envían esta información al centro del sistema nervioso. Y por eso, por ese mismo sistema nervioso, podemos enviar, dirigir esta fuerza, esta energía a cualquier parte del cuerpo. Otro concepto muy interesante de los esenios, el poder, la capacidad de enviar, dirigir esas fuerzas a cualquier parte del cuerpo que se necesita. Bueno, la finalidad de esta comunión es hacernos receptivos, más y más receptivos todo el tiempo, a las energías solares y establecer una unidad perfecta entre el individuo y el sol, distribuyendo sus fuerzas por todo el cuerpo, uniendo, dándonos cuenta que somos uno con esta fuerza. Y podemos llegar a captar sus energías y dirigirlos a todo el cuerpo. Para mí personalmente es lo que yo estoy contemplando más y más y más. ¿Cómo podemos dirigir esas energías? Mentalmente, por el sistema nervioso, es algo para contemplar. Y siempre estoy muy, muy abierto a cualquier comentario que vosotros tienen con tus estudios, qué realización, comprensión
que tienen, que reciben cuando están estudiando esas comuniones y tal. Y puede compartirlos aquí en este grupo de Facebook, en esta transmisión, el grupo de Esenios también, para que aprendamos y comprendamos juntos. Aunque yo siento que estos estudios son muy personal y que cada persona necesita estudiar en su manera para llegar a sus realizaciones y comprensiones, y es lindo compartir. Eso es lo lindo de los retiros esenios que hemos hecho. Y intentamos hacer de nuevo cuando podemos salir y unir con más gente, ojalá pronto. Bueno, aquí estamos con la comunión. Ángel del Sol, entra en mi centro solar y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Con esta comunión contemplamos el sol ascendente y sentimos y dirigimos las fuerzas solares acumuladas, irradiando a través de nuestro centro solar, ubicado en el plexo solar, mandándolas desde allí a todas partes de nuestro cuerpo. Un gran meta. Ángel del Sol entra en mi centro solar y da el fuego de vida a mi cuerpo entero. Bueno, compartiremos un poquito de la oración. Todas sus oraciones son tan lindas. Y pueden leerlos todos cuando tienen el librito en esta forma o otra forma que podemos enviar. Compartimos un poquito de esa oración. Al ángel del sol, a la fuerza del sol. Arriba, asciende y gira, tú, inmortal, brillante y veloz ángel del sol. Sobre las montañas, produce luz por el mundo. Ángel del sol, eres fuente de luz, penetras las tinieblas, abre los portales del horizonte. El ángel del sol mora lejos de la tierra, mas sus rayos llenan nuestros días con vida y calor. El carruaje de la mañana nos trae la luz del sol naciente y alegra los corazones de los hombres. El ángel del sol ilumina nuestro sendero con rayos de esplendor. Ángel del sol, lanza sobre mí tus rayos, que me tocan, que me penetran. Me entrego a ti y a tu abrazo, bendecido por el fuego de la vida. Un torrente ardiente de alegría sagrada fluye de ti hacia mí. Avanzo hacia ti, ángel del sol. Así como ningún hombre puede mirar al sol con su vista, así ningún hombre puede mirar a Dios de frente a menos que sea consumido por las llamas que guardan el ángel del sol. Que guardan el árbol de la vida. Hasta el sol inmortal, brillante y veloz, llega una invocación con alabanzas y plegarias. Cuando la luz del sol se abrillanta, cuando el brillo del sol es más caliente, entonces las fuerzas celestiales descienden, derraman su gloria sobre la tierra, hecha por el Padre Celestial, para el ascenso de los hijos de la luz, para el ascenso del sol inmortal, brillante y veloz. ¿Quién ofrece una plegaria ante el inmortal, brillante ángel del sol? Para resistir la oscuridad, para resistir la muerte que acecha invisible, la ofrece hacia el Padre Celestial, la ofrece hacia la Madre Tierra, la ofrece hacia los ángeles, la ofrece hacia su propia alma.
y da alegría a todas las fuerzas celestiales y terrestres. Yo honraré la amistad, la mejor de todas las amistades que reina sobre el ángel del sol y los hijos de la madre tierra. Yo bendigo la gloria y la luz, la fortaleza y el vigor del inmortal, brillante, veloz ángel del sol. Y hay otra frase aquí que viene de otro libro que encontré en el camino. Padre Sol, cuyo disco dorado es el símbolo de la luz interior, toca nuestro corazón con el fuego sagrado al amanecer de este nuevo día. Mientras asciendes a los cielos, inspíranos a seguirte, para que podamos subir en ascensión y morar siempre en el reino de la luz. Bueno, los deseo un súper buen día lleno de luz, lleno de gloria y brillo, y que todos vamos recibiendo más energía de este ser tan maravilloso, el sol. Bueno, recordamos que en las tardecitas, en las nochecitas, tiempo 20 horas aquí en Argentina, reunimos para comulgar con los ángeles del Padre Celestial. Hoy comulgamos con el ángel del amor. Y también vamos a aprovechar, vamos a integrar y participar con una meditación mundial que pasa hoy, un día especial, 29 de abril. En 20 horas, en cualquier parte del mundo, cuando llega a sus 20 horas, vamos a unir toda la gente en esta zona para conectar con la conciencia cósmica, conectar con las soluciones divinas a todos los problemas que tenemos aquí en la tierra, en nuestra vida propia. Y vamos a unir en las frecuencias de paz, de amor, de sabiduría, de alegría, para fortalecernos con nuestra unión y nuestra conexión con esas corrientes cósmicas y poderosas de todo tipo de energías. Es una meditación mundial y mucha gente van a participar. Así vamos a arrancar. Yo voy a estar a 20 horas menos 5 minutos para estar aquí, comenzar la transmisión, poniendo un poquito de onda, tal vez unos cuencos de cristal, algo así. Y a las 8, a 20 horas, cuando arranca esta meditación, vamos a estar en la meditación por tipo 10 minutos juntos. Y después vamos a seguir contemplando y hablando de la fuerza del ángel del sol. Perdón, ángel del amor. Hoy es el ángel del sol. Así que bueno, bienvenidos siempre. Gracias por estar. Gracias por tus comentarios. Y gracias por seguir en este camino. Súper buen día. Adiós.